En el marco del Congreso de Flaus en Panamá en 2023, se va a presentar un tema de muy baja prevalencia, pero que todos los ecografistas debiéramos tener presentes. Se trata del embarazo gemelar sesquicigótico. Cuando hablamos de discordancias en un embarazo gemelar, hablamos de una variable que afecta a un solo feto. La única discordancia considerada normal es la discordancia de género. Las discordancias pueden presentarse tanto en embarazos gemelares bicoriales como monocoriales. Y clínicamente hay discordancias presentes en el primer trimestre y otras en el segundo y tercer trimestre. Hasta aquí, lo que se está viendo en este momento en pantalla constituye la primera diapositiva de la clase de discordancias del curso de embarazo gemelar que dicto. Sin embargo, profundizando en el tema, se genera una duda en cuanto al segundo punto. La única discordancia normal es la de género. ¿Siempre es así? Dijimos que las discordancias podían estar presentes y tenían sus características propias en el primer trimestre y en el segundo y tercer trimestre. En las discordancias del segundo y tercer trimestre estoy presentando aquí un listado de algunas de ellas: crecimiento, género, cromosómicas estructurales, infecciosas y en el nacimiento. El problema se suscita cuando tenemos una discordancia de género en un embarazo gemelar monocorial. El conocimiento clásico nos enseña que biológicamente tenemos un embarazo gemelar monocigótico, en donde encontramos gemelos que son idénticos. Esto se explica porque un espermatozoide fertiliza un óvulo y se genera un huevo. Estos productos comparten el 100% de su genoma. Y por otra parte tenemos los gemelos disigóticos, que son como hermanos de diferentes embarazos. O sea, dos espermatozoides fecundan a dos óvulos que generan dos cigotos. Y estos comparten el 50% del genoma, como se dijo. Dos espermatozoides a dos óvulos cuando es en simultáneo, o sea, cuando es un embarazo gemelar, pero comparten el genoma en un 50% como si fueran hermanos de diferentes embarazos. Entonces, siempre con un espíritu crítico del conocimiento, que todo conocimiento, como se sabe, es provisorio, temporal, la concepción clásica, biológica clásica, no explica la discordancia de género en el gemelar monocorial. ¿Y por qué no la explica? Porque en realidad estamos ante un sofisma. Un sofisma es un razonamiento lógico a partir de un enunciado falso. ¿Y cuál es el enunciado falso? Que todo gemelar monocorial es monocigota. Eso es falso. Podríamos decir que la inmensa mayoría o que casi todos los monocoriales son monocigotas, pero no lo son todos. Entonces, en cuanto a la cigosidad gemelar, conocemos los gemelos monocigóticos, los gemelos disigóticos, y ahora vamos a ver qué son los gemelos sesquicigóticos. Un gemelo sesquicigótico es aquel que comparte entre un 50 y un 100% del genoma. El 50% lo comparten el disigótico y el 100% el monocigótico. Sin embargo, el sesquicigótico se queda en una etapa intermedia. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, a partir del concepto de quimera. Quimera es un término griego que denota a un monstruo mitológico, en donde tenía una cabeza de león que echaba fuego, con un cuerpo compartido con una cabra, lo mismo que su cuarto trasero, y la cola era una serpiente. Bueno, esa es una quimera en la mitología griega. Ahora, coloquialmente, nosotros cuando utilizamos la palabra quimera, estamos haciendo una especie de sinónimo o analogía con ilusión, utopía, fantasía, imaginación, delirio, etc.
Todo este listado lo podríamos resumir con el último punto. Una quimera es prácticamente algo imposible. Pero como todos sabemos, fraseando Adidas, nada es imposible. Y mucho menos en biología. En biología en general y en genética en particular, se considera una quimera un organismo con células formadas de dos o más cigotos. Entonces, se reconocen dos grupos de quimeras, artificiales y naturales. ¿Algún ejemplo de quimera artificial? Bueno, el paciente trasplantado, que es un organismo vivo que está conformado por más de un cigoto, porque tiene los cigotos del órgano trasplantado, o sea, todas las células que se reprodujeron a partir de los cigotos del órgano trasplantado y del que vino de nacimiento. Otra quimera artificial es el paciente transfundido. Es una quimera artificial y temporaria, porque tiene una vida útil la sangre transfundida, pero aplica al concepto de quimera, organismo con dos series a partir de dos cigotos diferentes. La embarazada por fertilización in vitro, quimeras artificiales. Quimeras naturales, bueno, el embarazo espontáneo, por supuesto. Las microquimeras se refieren al ADN fetal libre en sangre materna, que si bien es temporario, no es solamente durante el embarazo y el puerperio, porque se ha detectado ADN fetal libre en sangre materna hasta 30 años después de un embarazo. Las quimeras de sangre, que son las transferencias de células sanguíneas en gemelos disigóticos, pero que tienen placentas fusionadas. Esto es por citar algunos ejemplos, pero lo que nos interesa a nosotros son las quimeras de fusión. Y se reconocen tres tipos de quimeras de fusión. En el primero son quimeras tetragaméticas por fusión de dos cigotos. ¿Esto cómo es? Dos óvulos fecundados por dos espermatozoides. Hay un segundo grupo de quimeras tetragaméticas que son por fusión de un óvulo fertilizado, el cual se fusiona con un segundo corpúsculo polar fertilizado. Y el tercer grupo de quimeras son las quimeras partenogenéticas. Estas son trigaméticas. ¿Cómo es esto? Hay una división del pronúcleo femenino y fertilización de esas dos células que resultantes hijas por dos espermatozoides. Entonces, aquí tenemos el esquema de lo que se mencionó en la diapositiva anterior. En el primer grupo, dos óvulos, dos espermatozoides los fecundan y se fusionan. Luego, un óvulo fecundado y un corpúsculo fecundado por otro espermatozoide y se fusionan. Y en el tercer grupo tenemos dos células hijas de un pronúcleo femenino que se divide, fecundado por dos espermatozoides que se fusionan. Entonces, de todas estas, las únicas que están descritas en los seres humanos como que evolucionan son las del tercer grupo, las quimeras partenogenéticas, que son trigaméticas, división del pronúcleo femenino y fertilización de las dos células hijas por dos espermatozoides. Entonces aquí tenemos, se divide el pronúcleo femenino, cada una de las células hijas en este esquema se ve claramente cómo es fecundada por un espermatozoide, en este caso un Y y un X. Estas se fusionan, forman una blástula. Y esta blástula, luego por un fenómeno que se denomina hermanamiento, se va a dividir. Como si fuera, aquí tenemos un blastocisto que se divide y nos va a dar lugar a una placentación monocorial, pero fíjense que es trigamética. Entonces no es un monocigoto, sino que es un sesquicigótico. ¿Y cuál es la utilidad clínica de conocer al embarazo gemelar sesquicigótico? Bueno, es más que menor, yo diría, relativa para el ecografista y el obstetra. ¿Por qué? Porque el pronóstico del embarazo depende de la corionicidad
y no de la cigosidad. Sin embargo, no es menor. ¿Por qué? Porque es relevante para el pediatra y para el legista. Entre otros motivos, porque tienen riesgo aumentados estos productos, tienen riesgo aumentado de digenesia gonadal. Entonces se puede hacer una, por ejemplo, oforectomía, en el caso de que afecte al femenino, profiláctica. También hay riesgo aumentado de hermafroditismo y en el asesoramiento parental que se debe hacer durante el embarazo, hay que advertirlo porque en los lugares en donde está legalizada la interrupción del embarazo puede ser una opción válida para los padres. Y además, por supuesto que para el legista tiene importancia, pero difícil de exagerar, porque esto da lugar a resultados erróneos en pruebas de filiación por ADN, lo que hasta hace unos años se lo consideraba irrefutable. Entonces, para el consultorio, ante el diagnóstico de gemelar monocorial en primer trimestre, evaluar siempre los fenotipos fetales en el segundo trimestre. Y si se comprueba una discordancia ecográfica de género en estos monocoriales, en ese caso, considerar los cariotipos fetales. Muchas gracias.